Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, acá en el canal de la ciudad, el programa en el que abordamos con mayor profundidad cuestiones que pasan en el día a día y se nos van quedando en el tintero tapado por otras noticias o por la vida misma. Hoy vamos a adentrarnos en una cuestión por primera vez en profundidad y no sé si nosotros, seguro, pero no sé si a nivel general vamos a hablar directamente de gobernar de espaldas a la Constitución, sin poner un nombre puntual, sin hablar de nadie específico, pero de esa manía que tiene la Argentina y que forma parte de la grieta, las grietas, las 1500 grietas, que depende si me cae simpático alguien o no, está bien que lo que haya hecho sea inconstitucional o no. Hay una primera vez que tenemos una aproximación sobre cómo funcionan las cosas en Argentina y que hacen que seamos un buen ciudadano. En la primaria ya empezamos con determinadas cuestiones que empiezan a presentarnos cómo funciona medianamente el país. En la secundaria recibimos educación cívica, instrucción cívica, formación ciudadana, ERSA. Depende de la época en la que haya transitado la secundaria, querido televidente, ha tenido alguna forma de instrucción, educación de cuáles son las normas y cómo se ejercen esas normas en un país que nos enseñaron que es republicano, con división de poderes, de acceso democrático a los ámbitos de poder y federal en su composición de administración del territorio. Nos enseñaron cómo votar, nos enseñaron cómo ejercer nuestros derechos cuando son violados o son pisoteados o son desconocidos por distintas personas o incluso por distintas normas. Ahí es a donde apuntamos cuando hablamos de algo inconstitucional, cuando hay una norma que sale del Congreso y que es contraria a la Constitución. Y la Corte dice, no señores, eso que aprobaron, por más que sea una ley, no va a correr porque es contraria a la Constitución. O cuando el Poder Ejecutivo lleva a cabo alguna medida, algún decreto, alguna resolución, alguna disposición que es contraria a la Constitución. No hay estadísticas accesibles en Argentina sobre cuántas acciones de amparo, que es la vía mediante la cual reclamamos la mayoría de los derechos que creemos que nos son negados, una estadística de cuántas acciones de amparo tienen que ver con cuestiones inconstitucionales, ni mucho menos cuántas de esos amparos que tienen que ver con cuestiones constitucionales le dan la razón al que demanda, le dan la razón diciendo, sí, tiene razón, esto es inconstitucional. Es casi imposible llevar esa estadística porque son muchos los juzgados donde se puede presentar un amparo, son pocos los que llegan a la Corte, y la declaración de inconstitucional la puede dictar cualquier juez, no solamente en la Corte. Entonces, cuesta mucho llegar a encontrar un dato que sirva para decir, bueno, a ver, lo que sí es cierto es que muchas veces han sido noticias la Constitución Nacional por cuestiones políticas. No solamente por una reforma constitucional en el año 94 o todas las que hubo antes, sino por cuestiones de utilización de la Constitución para defender una política o para atacar una política. Depende del posicionamiento político, valga la redundancia, de quien esgrime esa defensa o ese ataque. Se ha repetido a lo largo de los últimos, desde el regreso de la democracia, una serie de conflictos políticos que terminaban girando en torno a si algo era legal y legítimo, si algo era legal y constitucional, si algo que salía del Congreso o del Poder Ejecutivo no solamente era una cuestión política que afectaba a alguien, sino que estaba permitido, que estaba bien, que esa era la forma de hacerlo. Han existido manifestaciones multitudinarias bajo el eslogan de En defensa de la Constitución,
como cuando en el 2013 el Congreso aprobó una ley para el acceso democrático a la justicia que en realidad consistía en que se pudiera votar a los consejeros que iban a conformar el Consejo de la Magistratura. Se aprobó la ley y la Corte dijo es inconstitucional. Antes de que se aprobara la ley hubo marchas multitudinarias al Congreso. También era una época de mucha agitación política entre dos sectores de la sociedad, los que los unía el antikirchnerismo y los que se unía el kirchnerismo. Pero la defensa de la Constitución estaba en ambas partes. Unos decían es constitucional que sea un acceso democrático, otros decían que era avasallar uno de los poderes de la República. La Corte tuvo que saldar una pelea que duró meses. Antes de eso hubo un montón de peleas y todos sabemos que recuerdan. Piensen en cualquier conflicto político con manifestaciones populares que hayan existido en los últimos 40 años, cualquiera. El que se le venga a la mente, ese que se le viene a la mente, tiene una cuestión constitucional atrás. Cualquiera. Cualquiera. Eso es lo que llama la atención, que nunca abordemos la cuestión de ¿qué hacemos con la Constitución? Porque realmente los momentos más álgidos de actividad pública en la calle y de la política tienen que ver con una cuestión constitucional atrás. El corralito, los 5 presidentes en una semana, la crisis con el campo, lo del Consejo de la Magistratura, la que ustedes elijan, los alzamientos militares, la que ustedes elijan, hay una cuestión constitucional atrás. Alguien que viola la Constitución, alguien que dice que otro viola la Constitución y alguien que tiene que responder y decir quién tiene la razón en todo ese embrollo. Ahora, yo decía que desde pequeños supuestamente aprendemos cómo funcionan las cosas. Creo que el primer recuerdo que podemos llegar a tener, al menos los de mi generación, más allá de jurar a la bandera, que se hacía cuando en promedio, estando en 4º grado, era memorizar el preámbulo de la Constitución Nacional en 6º grado, a los 11, 12 años, dependiendo de en qué mes hayan nacido. Yo hice la primaria en la década del 80 y tuvimos una digresión sobre si utilizábamos este recurso o no, si era politizable o no, pero hice la primaria en la década del 80 y aprendíamos el preámbulo y nadie nos venía a decir, che, qué barbaridad, cómo están politizando a los chicos, porque durante muchos años citar el preámbulo era sinónimo de esto. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Hablar de politizar, por mencionar solamente el preámbulo, es algo que finalmente decantó por no es politizar. O sea, es un ejemplo de cómo alguien podía utilizar la Constitución para el cierre de una campaña. Y así todo, a lo largo de sus 6 años de gobierno, que era lo que duraba la presidencia, hubo algunas cuestiones en las cuales la Constitución quedó como flotando como algo que dice hay que hacer esto, pero hagan lo que quieran. De entrada, el mandato duró menos de lo que decía la Constitución de aquel entonces. Y también hubo algunos sucesos, como los alzamientos militares, en contra del gobierno democrático. Y también hubo otros sucesos en los cuales la democracia, la garantía democrática en la Constitución de la libertad de expresión y demás, quedó medio ahí en una zona gris.
en defensa cualquiera podría esgrimir, bueno, veníamos de una dictadura, la cultura cívica estaba en un gran veremos y las instituciones estaban totalmente destrozadas. Pero a lo largo de estos 40 años de democracia no ha existido un solo gobierno que no haya tenido una declaración de inconstitucionalidad, al menos una, detrás de todas sus medidas de gestión. ¿Es un síntoma de alerta? No, es un síntoma de funcionan las instituciones. La Corte dice, no, eso no se puede hacer, listo, no se hace, y se acabó. El tema es que en algunas inconstitucionalidades estaban cantadas desde antes de que se aprobaran las leyes. Lo decíamos, escuchábamos a las personas que decían, saquen la ley y será declarada inconstitucional en 24 horas, y ocurría. Y la pregunta era, ¿y para qué la sacaron si sabían que iba a pasar eso? ¿Se utilizó la Constitución con fines políticos? ¿Se la pisoteó con fines políticos? ¿La Constitución nos interesa solamente cuando nos conviene? ¿Solamente si el que está en posición de entrar en una zona gris constitucional por ser generosos es alguien de nuestro agrado o no? ¿Prestamos atención a la Constitución cuando estamos enfrente? Y cuando estamos de la vereda correcta pasa a ser un listado de sugerencias. Para hablar de todo esto y más, es que hoy contamos con una entrevista con el constitucionalista Diego Armesto, a quien entrevistaremos ni bien volvamos del siguiente corte. Ya venimos. Muy bien, les adelantaba que hoy vamos a meternos con la Constitución y si es un listado de sugerencias, y para charlar de este tema es que hoy contamos con la presencia del abogado Diego Armesto, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por venir, Diego. ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo andás? Y lo presentamos del siguiente modo. Diego Armesto es abogado por la Universidad del Salvador. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue asesor en la reforma constitucional de las provincias de Neuquén, de Corrientes y de La Rioja. Algo sabe del tema. Diego, ¿por qué siempre queda flotando la sensación de que la Constitución es a conveniencia? Porque es un problema de la falta de conocimiento del texto constitucional. Yo creo que hay un grado importante de ignorancia en conocer. Yo creo que nuestra Constitución, en vez de haberla escrito, como es, Zuviría, Gutiérrez, algunos convencionales, Seguí, Gorostiaga, la escribió Ray Bradbury, es ciencia ficción. Si la Constitución es ciencia ficción. El profesor Andrés Rosler siempre juega con eso de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, me parece que los políticos no la conocen, la sociedad no la conoce, y cuando esa sociedad o esos miembros de la sociedad llegan a la política, llegan a algún cargo, la desconocen. Y siempre, como le digo a mis alumnos, la Constitución funciona según el lado del mostrador que estés, ¿no? Hay ejemplos en los últimos 40 años de democracia y en los 10 años recientes, 15, donde vos te das cuenta cuando te conviene o no te conviene, ¿no? Es decir, si el Consejo de la Magistratura tiene 13 miembros, pero yo llego a la mayoría, cierro la boca y no reformo la ley, porque tengo los miembros que me dan la mayoría. Pero después, si la Corte saca un fallo, te decís, ah, no, la Corte se metió en esto, y vos decís, pará, flaco, ¿cómo que la Corte se metió? La Corte se metió en constitucionalidad o inconvencionalidad de las normas, punto, control. Si pasa con los DNU, mirá, me declararon el DNU ilegal, que esto, que el otro, inconstitucional, está bien, pero alguien modificó la ley de DNU. Esto es muy gracioso, me pasó el otro día algo muy gracioso discutiendo con Carlos Rucauf en un canal. ¿No? Él, cuando estaba, no sé qué temas estaba debatiendo, él agarra y dice, esa ley es kirchnerista, dice él, ¿no? Entonces, usted, me decía a mí, me acusaba con su dedito acusador, pero se guardó las zapatillas que se quedó cuando fue gobernador. Con el dedito acusador me decía, usted avala leyes kirchneristas. Digo, pero perdón, ¿y ustedes usan la ley de DNU también que es kirchnerista? Entonces, cuando me conviene es kirchnerista, cuando no me conviene no es no kirchnerista. Cuando me conviene a mí, sos cuca, pero cuando me conviene a mí,
yo me callo que es Cuca. Entonces digo, esta grieta también en el derecho constitucional, en la política, se profundiza en todos los sentidos, acompañado de la ignorancia, es decir, de la falta de conocimiento. A ver, mira, hace unos años en los Estados Unidos hice un estudio donde le preguntaban a la gente por qué Estados Unidos es lo que es. Y el 80% aproximadamente respondió que es por la Constitución de los Estados Unidos. Yo siempre digo que es más fácil, porque son 7 artículos y 27 enmiendas. Nosotros tenemos ya 129 más todos los tratados internacionales. Imagínate lo que tenéis para leer. Eso se repicó acá por intermedio de Antonio María Hernández, Zuleta y otros más. Hicieron la misma encuesta y acá solamente el 4% conoce la Constitución. Ya arrancamos con un problema. Que son 129 artículos. Que son 129 artículos. No es mucho. No, no es mucho, pero aparte, a ver, si vos querés conocer la Constitución, lo más importante para el ciudadano común es léete los primeros 36. Ahora, si querés profundizar y conocer cómo funciona el Poder Legislativo, el Ejecutivo Judicial, arrancá del 37 para adelante. Tampoco, del 43 para adelante. Yo digo, tenés que leer del 1 al 43. Punto. Ahí es nuestra vida, la vida diaria. Ahora, hay artículos que son un manual de instrucciones. Sí. Mira, yo voy a citar siempre a mi celular porque soy docente, tengo un problema de una deformación de ser docente. Cuando mi primera materia que di en la facultad es Historia Constitucional Argentina, y siempre decía, vos querés conocer la historia, lee el preámbulo. Si vos lees el preámbulo es un compendio de la historia argentina. Entonces, cuando vos después vas escarbando artículo por artículo, vas viendo la historia. ¿Por qué? Porque el 29 de la Constitución, cuando te dice que las legislaturas no pueden darle facultades extraordinarias al gobernador o al presidente, que ahí está la famosa traición a la patria, que todo, no, vamos a clavarle el 29, que está traición a la patria. Bueno, fusilémoslo, ¿viste? Estas pavadas que hacen siempre. Es una respuesta del convencional del 53 a las atribuciones que le habían dado extraordinarias a Rosas. El 36 es una respuesta al golpe del 76, pero también a la corrupción de Menem. En el quinto párrafo, el famoso, el que se enriquece ilícitamente, también atentará contra el sistema democrático. Entonces, cuando vos querés conocer, digo, la historia argentina, a veces tenés que meterte en la Constitución y vas a ir encontrando algunas cosas que son respuestas. Que son respuestas. Por ejemplo, el 14 bis, ¿no? Acá puedo hablar con toda libertad, ¿no? Sí, ya el nombre de 14 bis claro, te dice, esto entró con forceps en algún momento. 14 bis y siempre digo, como puedo hablar con libertad, los peronistas te lo venden como es de ellos. Y es mentira. El 14 bis es del año 57 y es un proyecto del radicalismo. Es decir, cuando vos agarrás la del 49, estaba prohibida la huelga en la del 49, porque es más, el convencional constituyente del 49, el miembro informante, que era, si no me equivoco, secretario general de la UOM o no me acuerdo qué otra actividad sindical, él me acuerdo que lo dice textual, dice, poner el derecho a huelga en esta Constitución es levantarse contra el régimen del general Perón. Dijo, listo, entonces no había huelga. Entonces, estas son cosas que a veces también la docencia y la posibilidad de romper estos mitos que se generan a partir de una réplica constante. Y bueno, el 14 bis es obra del peronismo. No. Es una obra de proscrito en el 57. Claro, y aparte es una obra de 2 convencionales radicales que el presidente del comité era Levenson. Mirá hasta el ejemplo, para que uno era Carlos Bravo, que de mi pueblo, de Adrogué, el tío un amigo mío, de Hernán, y el otro un convencional de Entre Ríos. Esos son los dos, aparte es el único artículo que se aprobó, la del 57. Después quedaste con la de 1853-60, pero con todas las reformas atrás. Pero vos fíjate qué loco que es la Argentina, que Perón reforma en el 49 la Constitución, en el 55 te hacen un golpe y por un decreto te derogan una Constitución, flaco. Para derogar una Constitución tenés que llamar a la Convención Constituyente. Bárbaro. En el 72, la fórmula Perón-Perón contra Balbín de la Rúa, van a las elecciones con una reforma hecha por Lanuse por decreto. Sí, eso es algo que poca gente sabe, que el mandato presidencial era de 4 años. Era de 4 años, que estaba el tercer senador, casi todo muy parecido a la del 94. Entonces decís, Argentina tiene un problema también institucional grave, porque nunca terminó de encarrilar este país al margen de la ley que habla Nino en su libro, ¿no? La anomia boba que tiene la Argentina, donde nunca terminó de encapsularse en lo institucional. Entonces, a ver, si nadie habla del golpe de Estado del 6 de septiembre del 30, pero todos cierran la boca con la carudada de la Corte del 10 de septiembre de 1930, donde avala el golpe de Estado, y dice, para, flaco, el Poder Judicial avalando un golpe de Estado. Entonces, la serie concatenada de golpe de Estado,
gobiernos democráticos que no respetan la institucionalidad, por ejemplo, fíjate, es muy gracioso lo de Perón. Perón llega en el 45, llega en el 45, le hace juicio político a la Corte, saca la Sí. Corte, pone la Corte de él, pero después le hace juicio político, le hace renunciar a toda esa Corte y vuelve a nombrar a la Corte. Es una cosa de loco. No, y el argumento del juicio político era por haber convalidado Exactamente, el golpe del 30. Pues sí, esto es de loco. Entonces, cuando vos te pones a estudiar la historia constitucional argentina o el derecho constitucional a la luz de la historia, vos te encontrás con que tenemos un de arrastre y una gran falencia de vivir en un país ainstitucional. Vivimos fuera de la institucionalidad, no solo al margen de la ley, fuera de lo institucional. Entonces, te importa nada el Congreso, te importa nada el Poder Judicial. Es decir, vos fijate, el otro día, los senadores de Cristina haciéndole saber a los jueces del Tribunal Oral, che, flaco, te aviso, yo voy cuando se me canta a visitar a Cristina. Y ahora los jueces se lo rechazaron. Y los tipos dicen, ah, sí, te estás levantando contra la inmunidad parlamentaria. Es decir, ni No los saben cuál senadores, es. ni los diputados saben para qué sirve la inmunidad parlamentaria. Entonces, porque el problema que es que, al que no está viendo, mañana un senador podría ir, tuc, 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 ¿qué haces, Nico? ¿Cómo te vuelvo a abrir la puerta de tu casa? ¿Y qué tal? Bueno, a partir de ahora, esta es mi casa. ¿Y por qué? Porque tengo inmunidad parlamentaria. Pará, flaco. La inmunidad parlamentaria tiene otra finalidad igual que el privilegio parlamentario. Entonces, bueno, todas estas cositas te van llevando a las cosas que hago yo, que vos has visto un montón de veces, que digo en los programas de televisión, lean la Constitución que no muerde. En una época hice remeras que regalaba, que decían lean la Constitución que no muerde. Juego siempre las redes sociales con eso, porque me parece que es un tema muy, muy, muy complejo y que le hace un flaco favor a la sociedad, porque si la sociedad conociera no solo sus derechos y sus deberes y sus obligaciones, sino el funcionamiento del poder, también podrías vos poner presión para que el poder no se pase de rosca. Porque al no existir los controles, tenés un problema. Ahora, hay algo, se me va abriendo varias bifurcaciones, pero hay algo que me queda flotando con eso, lean la Constitución que no muerde, etc. Yo siento que hubo como una continuidad de mi educación que pasé en la primaria, bueno, el preámbulo y algunas cositas más, en la secundaria, educación cívica, la división de poderes, tus derechos, obligaciones y garantías. La garantía del 43. Entonces después lees a Villar Campos y el tratado sobre la Constitución y te resulta que no es muy técnico, que es bastante llevadero. Claro. Yo podría decaer en la básica y decir, bueno, el problema es, tenemos un problema de educación, Sí, un problema obvio. de escolarización, pero yo, estos planteos que vos me haces de un senador o de jueces o de personas muy educadas, entonces no es un problema de educación, solamente de educación. No, lo que pasa que es de educación porque tampoco esas personas, yo calculo que recibieron el conocimiento que tienen que tener. Mirá, qué buen ejemplo que diste de algo que siempre explico yo con los libros. Joaquín B. González, allá por el 1870 y pico, escribe un libro que se llama Manual de la Constitución Argentina, que tiene 750 páginas. Ese libro era para la secundaria. Cuando mi hermano cursa en el 79, tenía instrucción cívica, un libro del autor que era un nombre rarísimo, que era un libro de 500 páginas. Claro, mi hermano tenía que enseñar que era el Congreso, que era esto, que era lo otro, porque estaba todo cerrado. Cuando yo llego en el 87, a primer año, tengo educación cívica, que me dan un libro de Drago, 250 páginas. Cuando llega mi hermano Juan, que tiene 10 años menos que yo, a la secundaria, che, ¿me das unas fotocopias que tengo que averiguar tal cosa? Sí, ¿qué materia? Educación ciudadana, no sé qué cosa. Muy bien. Formación. Formación. Tengo hijos en escolaridad, ahora mi hija ya está en la universidad, pero mi hija cuando llega a la secundaria era, papi, ¿me explicás en 2 renglones qué es el Congreso? Entonces, hay un problema, porque mañana, mi hija, obviamente que mi hija mama todo el tiempo esto, todo el tiempo pobre la vuelvo loca con la Constitución y todas esas cosas de mis hijos, pero yo digo, los 35 alumnos, los 60 alumnos que yo fui de padre acompañante del viaje egresados el año pasado a Bariloche, después hacemos otro programa y te cuento cómo la pasé, volví a fumar, imagínate. Cuando vos te das cuenta y decís, bueno, pará, hay 65 pibes, pero de los 65 hay 2 que me están dando bolilla. Algunos que otros sí me da bolilla, que son amigos de ella. Pero después hay 40 pibes que nada.
Es decir, les pasó la Constitución así por adelante. Y mirá que yo hago cosas locas. Te vas a reír. Cuando mi hija terminó el jardín, 5 años, le regalé Constitución a todos los nenes. Unas mini constituciones. Aprender a leer con esto. Le regalaba la Constitución. Cuando termina sexto grado, ¿qué hice? Regalé Constituciones. Y cuando terminaron la secundaria, regalaba Constituciones. Yo regalo Constituciones. Si trato de que en algún momento te servirá para la pata de la mesita de luz, bueno, y en algún momento capaz que la arreglás la pata de luz y te agarras, che, ¿y esto qué es? A ver, leo. Me parece que es un tema, como decís vos, de educación, pero de arrastre, me parece. A mí me preocupa eso, es decir, cómo se fue transformando la sociedad argentina y perdió eso, que es todo consecuencia, siempre lo mismo, del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Para mí ahí empezó la debacle de la Argentina. ¿Vos creés que porque esto es otra cosa que se fue instalando con los años, la Constitución del 94 es mala? ¿Vos No. creés que es mala? No. Una vez lo le convidé a Campos, me acuerdo que me agarró Germán y me dijo, porque yo fui con los tapones de punta con eso, para mí la Constitución del 94 es una porquería, dije yo. Estuvimos como media hora hablando y él me explicó, me dio razones, fíjate, y ahí me metí en algo que es un ejercicio que obviamente no lo hacemos todos, pero a mí me gusta mucho la historia, entonces leer los debates constituyentes. Entonces, el porqué de cada cosa. Y ahí vos te encontrás el porqué de cada cosa o encontrás la explicación de por qué lo incorporaron y por qué está en el texto de la Constitución. Y yo creo que hay algo fundamental en la Constitución del 94. La Constitución del 94 no hace perder el sesgo liberal de la Constitución del 53-60. Es decir, para mí, el artículo 14 de la Constitución, que el 17, que son los cimientos del sistema liberal nuestro, están. Pero lo que hace la del 94, que pone en el centro del sistema jurídico nuestro a la persona humana. El famoso 75-19, la cláusula del progreso. Si vos agarras el 18, es la cláusula del progreso vieja, la del 53. Entonces, traer industria, hacer caminos, ferrocarriles, traer esto, hacer tratados con las potencias extranjeras, Cuando viene el 94, fíjate que dice, el desarrollo económico tiene que estar pensado en la persona humana, es decir, en el sistema jurídico, el centro de todo somos nosotros, el ciudadano, la persona humana. Yo digo, la Constitución transformó pro homine, es decir, a favor del hombre. Salió de la esfera la industria, el camino, los ferrocarriles, y te incorpora este elemento que le faltaba a la del 94, es decir, la participación. Yo siempre digo, la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Y la reforma del 94 trajo elementos que obviamente que después la política hizo todo para que no funcionara, pero democracia semidirecta, participación ciudadana, la acción de amparo, el habeas corpus, amparos colectivos. Después nos ponemos a discutir, no funciona nada, pero están. Por algo lo pusieron. Entonces, el defensor del pueblo, la auditoría general, la independencia del Ministerio Público del Ejecutivo y del Poder Judicial. Me parece que buscaron una manera de ayornar una Constitución moderna, pero no es que es mala. El tema es que los hombres, al no conocer el texto constitucional, no terminan de concretizar la obra constitucional. Bueno, porque te escucho y da la sensación de que nunca se aplicó la Constitución al 100%. No. O sea, de entrada, el mayor debate que tenés todos los años por el presupuesto pasa por la coparticipación. Sí. Yo no sé si fue a propósito o no, pero no se cerró el debate de la coparticipación en la Constitución y quedó para una ley. ¿Y qué gobernador va a votar en contra de su propia coparticipación? Está bien, pero ahí hay un tema que un día hablándolo con dos convencionales constituyentes, porque eso es lo bueno, que vos podés hablar hoy con los convencionales constituyentes del 94. Eso, sí, antes con el siglo XIX claro, no podía. nunca pude hablar con Gorostiaga Claro. o con Juan María Gutiérrez, pero hoy podés hablar con un Rosati, con un Hernández. Bueno, en su momento hablaba con Quiroga Lavie. A ver, hay muchas cosas en la Constitución. Por ejemplo, un día hablando por el 114, el tema de, y el 99.4, la Corte Suprema, Poder Judicial. Yo me acuerdo un día, creo que estaba hablando con el doctor Rosati, con el doctor Hernández, no me acuerdo con quién, de la reforma, y yo, ¿por qué no le pusieron el número ahí?
Viste que la discusión es, ¿son 13 miembros del Consejo? ¿Son 20? ¿Son 21? ¿Viste esa cosa que se discute siempre? ¿Qué querían decir con la palabra equilibrio? Esta cosa rara. Equilibrio. Claro, ¿qué es el equilibrio en el Consejo de la Magistratura? Entonces, me acuerdo que, creo que fue alguno de los dos, no sé, o Rodolfo Ponce León, uno de Río Negro, que me dijo, es lo máximo que pudimos llegar. Es decir, poder meter el tema, establecer la redacción y después dejarlo al legislador que lo trate de resolver. Es decir, en los consensos en la reforma es lo máximo que se llegaba. Hay artículos que es a lo máximo que se llegaba. Por ejemplo, yo siempre digo esta gran discusión eterna de cuántos miembros tiene que tener la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué no pusieron, ¿por qué no pusieron el número? ¿Por qué 1860 le saca el número que habían puesto en 1853? Porque en 1853, si no me equivoco, Alberti había puesto 9, el 53 puso 5, en el 60 lo vuelan del articulado Mitre, Sarmiento y Vélez Arfield, queda el arbitrio del Poder Legislativo y después ponen 5. Siempre tuvimos 5. Es más, fíjate algo que es gracioso. Yo no sé si me van a invitar, pero estoy en la terna de los que tiene que ir a hablar por el tema de la ampliación de la Corte en el Senado. Y yo voy a arrancar con una frase de Cristina. Ella en el 2006, cuando se modifica la ley de la Corte Suprema, arranca diciendo, hoy venimos a este Senado de la Nación a saldar una deuda histórica de la política con la Corte Suprema. Por eso vamos a proponer que los miembros sean 5, como fue siempre en nuestra historia. Punto. Ahora, si querés ahora poner el loteo de miembro de la Corte, bueno, vamos al bingo y empezamos a poner a tirar para arriba números, tiramos la tómbola, a ver quién va a la Corte. Vos sos abogado, yo abogado. Estamos en edad, podemos ir. Obviamente somos jóvenes, nunca vamos a ir porque nos van a tener que soportar 25 años. Y alguien que, siempre digo, y alguien que defiende mucho la Constitución, es muy difícil que llegue a la Corte Suprema. Entonces, no es porque la Corte de hoy no lo defienda, sino que digo es, cuando vos te exponés mucho, es un tipo peligroso. ¿Viste? Normalmente vos tenés que, calladito, cuando llegás, hacés lo que tenés que hacer en la Corte. Entonces, el problema que vos tenés es eso, es decir, es más, Antonio María Hernández, que es convencional por Córdoba, él tiene un trabajo hecho que él dice que hay casi 60 institutos en la Constitución de 1994 que no están reglamentados. ¿Sí no están reglamentados? No están. No, están en el texto, es decir, es derecho objetivo, pero no tiene efectivización para que se transforme en un derecho subjetivo, es decir, que se transforme en ley y que vos puedas ejercitar ese derecho que te están violando. Es decir, hay casi, creo que Antonio me dijo un día, son entre 40 y 60 artículos que no tienen que ver. Por ejemplo, la intervención federal. Billones de proyectos he ayudado a diputados y senadores y nunca sale ningún proyecto para reglamentar el artículo 6 de la Constitución Nacional, que es la intervención federal. ¿Cómo intervenís en una provincia? ¿Podés hacer una intervención preventiva? ¿No podés hacer una intervención preventiva? ¿Directamente intervenís sin fijarte qué está pasando en la provincia? Bueno, todas esas cosas. Hay un proyecto que siempre con lo mismo, repito, un proyecto de Jorge Banossi y Antonio María Hernández cuando eran diputados. Le modifico algunas cosas para convencer al diputado o al senador para ver si compran. Y buscá en Google, en la página de diputados, poner intervención federal y no hay, creo que hay 0 proyectos de intervención federal. Así millones. A ver, vos estás hoy con una ley de amparo, la 16981, que es la ley de Onganía, que nace a partir de Siricot, que son 2 fallos de la Corte. Es decir, primero es una creación pretoriana y después un decreto ley. Y derechos de importación y exportación, 75.1, facultad del Congreso. Vos agarrás el Código Aduanero y ¿qué dice? El Poder Ejecutivo podrá. Pará, flaco, ¿cómo? Pues claro, porque el Código Aduanero es de Jorge Rafael Videla. Entonces, nunca tuvieron la idea de darse cuenta por qué dice el Poder Ejecutivo podrá. Porque es un código de facto. Entonces, vos empezás a mirar un montón de cosas y decís, pará, acá pasa algo. Si la ley de habeas corpus, el derecho de hecho, colectivo. sin ir más lejos, corregime si me equivoco, pero el Código Civil vigente hasta hace poco había sido sancionado en el 68, 69. La 17711, claro. La O sea, reforma gorda. Durante 50 años tuvimos un Código Civil que regía De facto. toda nuestra vida cívica a diario, matrimonio, Claro. todo, que venía de Onganía. Que venía de Onganía. Es decir, en la etapa de Onganía hubo muchas modificaciones legislativas. Que no por ser buena o mala deja de ser inconstitucional. Es que, claro, pero vos acordate que siempre después,
cuando volvías a democracia, Se evaluaba cuál el quedaba y cuál Congreso no. aprobaba todas las leyes que habían sido de facto. Por eso hablábamos de la ley 17711. Pero en realidad, como digo, es un decreto ley. Vos hablás de la ley 16986, pero es un decreto ley de Onganía, la ley de amparo. Entonces, vos fíjate que desde, como decís vos, desde los 50, 60, tenés leyes que están vigentes que son de facto. Y nunca se preocuparon por modificarlas. Y cuando querés modificarlas, tenés los palos en la rueda. Es decir, por ejemplo, mirá, este es un ejemplo práctico gracioso de algo que es muy... La ley 26122 es la que regula los DNU. El artículo 82 de la Constitución te dice que no puede haber sanción ficta. Es decir, ambas cámaras tienen que pronunciarse. ¿Esa ley qué te hace? Una cámara se pronuncia, la otra guarda silencio, y automáticamente el decreto de necesidad de urgencia se transforma en ley. El que calla otorga. Claro, pero la Constitución te tiene una sanción que dice no podés callar las cámaras. Las dos tienen que hablar. Entonces, en el 2009, escuchá, este ejemplo es buenísimo, me van a odiar todos, pero en el 2009 yo participo, porque hago una corrección que estaba mal. Es más, te voy a contar más. Estaba el diputado Túnez y el diputado Gilavera, que me acuerdo que Gilavera me dijo, Diego, ¿qué es lo que decís que está mal? Y le digo, esto está mal. Era una cosa, una redacción. Capaz que después lo van a negar, pero yo lo recuerdo bien, en el hemiciclo del otro lado, donde estaba sentado el radicalismo del otro lado de la Cámara, del lado izquierdo del presidente de la Cámara. Se da media sanción a esa, a la modificación de la ley de DNU. Es glorioso, eso era como un golazo el gol, yo qué sé, el último penal de Montiel a los franceses. Mirá con qué lo comparo, ¿no? Es decir, bueno. Obviamente que moría en el Senado, porque en el Senado el peronismo tenía mayoría, te lo iba a bloquear. Viene el gobierno de Macri. ¿Qué hace el Logi? Yo. Che, Cambiaron. volvamos a la que votamos en el 2009, porque en el 2009 que había votado el PRO, la UCR, los socialistas, todo. ¡Vamos! ¿Se modificó? No. Siguió la ley Cuca 26122 de Cristina del 2006. Viene Alberto. ¿Qué hace la oposición? Vuelve a querer modificar la ley 26. Pará, flaco. Si cuando fuiste gobierno no la modificaste. Y ahora la querés modificar. Cuando gana esta administración de gobierno, se arma una discusión con el famoso decreto 7023 y aparecen voces, che, modifiquemos la ley 26122. ¿Quién? Hubo quórum. Por eso, ¿quién la va a ¿Y quiénes nos modificar? dio quórum? El PRO y la UCR. Que son los mismos que en el 2009 aprobaron la ley contra Cristina. Estas son las cosas que yo son las incoherencias. ¿Qué me dicen a mí? Pibe, no entendés nada. Pibe, yo tengo 51 años, pero pibe, no entendés nada. Esto es política. No, no es política, son las instituciones. Es decir, si vos tenés un proceso o tenés una legislación institucionalista, te importa nada quién gobierne. Porque vos tenés la facilidad automática de poder resolver los problemas. Ahora estamos con el veto. Pero no el capitán veto de Spinetta, no, el veto. Ahora, ¿quién facilita el veto? Pero, a ver, tenés que tratar de pensar que cuando... El otro día se lo decía un diputado, ¿no? Que me dijo a mí que yo estoy muy crítico, que esto, que el otro, porque critico estas cosas institucionales. A veces no entiende que uno puede estar de acuerdo con el fondo, pero no con las formas. Y yo le decía que tenía un error, porque le digo, vos sos diputado nacional. Cada vez que el presidente dicta un DNU, vos estás cobrando un sueldo al divino botón. Porque el presidente te reemplaza en la función de legislar. Y automáticamente suprime la institución Congreso. Está bien, tenés la comisión bicameral que controla, pero esa comisión bicameral que controla tiene una composición donde tiene la mayoría siempre el oficialismo. Sí, y como organismo de control es un poco caro. Exactamente. Tener dos cámaras tan grandes para... Para que una bicameral te controle, para que después habilite al cuerpo para que pueda tratar los temas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que la Corte Suprema nunca se pronunció sobre un DNU. Damos ejemplo en la facultad, sí, Consumidores Argentino, Verokis anterior, pero Consumidores Argentino, Asociación Argentina de Aseguradoras, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde Rosenkrantz dijo, donde Rosati dijo. Sí, está bien, pero ninguno, y en esto le doy la razón a una senadora, la senadora Krexel, que siempre hablamos, nunca nadie planteó la inconstitucionalidad de la ley 26122. Vos planteás la inconstitucionalidad del decreto, no de la ley. Nadie lo planteó. Nadie. Millones de amparos presentados contra decretos, pero ninguno plantea la inconstitucionalidad que digan, ¿saben qué?
esta ley es inconstitucional. Ahí se desarma el sistema. ¿Por qué? Porque aparte tenés otro problema, fíjate, la Corte Suprema en el fallo San Luis, que era el despelote del ¿se puede decir hablar así, no? Sí, sí. En el despelote de la crisis del 2001, ¿te acuerdas que apareció el fallo Keeper que lo suenan, el fallo, ahora no me acuerdo el primero, que le desarma un corralito, después Duhalde hace la ley tapón, por decreto, la justicia se lo declara inconstitucional de oficio, que ahí empezó a funcionar el 43, ahí te das cuenta cómo empieza a operar la Constitución de la emergencia. Pero en el fallo San Luis la Corte dice, mire, le voy a decir algo, Duhalde. El famoso decreto 214/02 que especifica el sistema financiero, saca los dólares del sistema, pone peso y aparece el famoso SER, el 1,40 más SER, ahí aparece todo el despiole del corralón y corralito y corralote. Y la Corte dice, mire, Duhalde, mire, presidente, cuando usted tiene una ley de emergencia económica, porque acá viene la segunda parte, el Congreso pierde facultades no solo con el decreto, sino cuando delega facultades por el 76, que es lo que estamos siempre en la Argentina. Sí. Como decía Miguel Armejian, vivís de la emergencia, de la emergencia, de la emergencia, de la emergencia. Claro, ¿por qué se lo vas a negar si se lo diste a todos los presidentes? Eso es lo que dicen siempre. Entonces, le dice, mire, cuando usted tiene una delegación de facultades, tiene una emergencia declarada por el Congreso, usted solamente puede usar decretos delegados. No puede usar DNU. Listo, dejo la pregunta, piensen lo que pasa hoy, lo que pasó con Alberto, lo que pasó con Cristina y lo que pasó con Mauricio. La línea es siempre lo mismo, me importa nada lo que diga la Corte. Entonces, si la señora quiere salir al balcón porque el Poder Judicial le dice que no puede salir al balcón y sale al balcón, porque el problema está ahí. Cuando desde el Poder no respetan las resoluciones judiciales, no respetan la Constitución y la ley, ¿qué le puedo pedir al señor que nos está mirando ahora? ¿Que respete el semáforo? Está bien, respeta el semáforo para no chocar. Sí, pero nosotros tengo la impresión que siempre nos va a caer un poquito más rápido ¿El qué? el peso de la justicia. Pero siempre. Yo siempre digo lo mismo. Mirá, voy a usar el ejemplo con Cristina. Yo siempre digo en la radio, donde me entrevistan, si esto me hubiese pasado a mí, yo estoy primero. La queja a la Corte la estoy viendo de la unidad 1 de Ezeiza, desde adentro. Y en estos momentos me notificaron que me quedo en Ezeiza. Punto. Es decir, la igualdad ante la ley, la Corte tiene dicho que es inigualdad de condiciones e igualdad de circunstancias. Ahora, a veces la igualdad en materia penal tiene que estar un poco puesta para no generar suspicacias o diferencias que verdaderamente afecten. Pero hay gente más iguales que otras y listo. Sí, pero igual, pero eso es ciencia ficción. ¿Ves que siempre caes en la ciencia ficción? Siempre es ciencia ficción. Diego, no sé cómo agradecerte esta charla. Se fue volando, pero volando. Media hora. Sí, volando. Como la Constitución se fue volando. Aunque ustedes no lo crean, el señor es uno de los constitucionalistas más grandes de la Argentina. Gracias, Diego, por haber gracias a vos, Nico, pasado. por el tiempo. Escucharon a Diego Armesto, abogado constitucionalista, charlando de esta frase que nos dejó un ministro de la Corte y sobre por qué la Constitución está ahí para que la veamos de vez en cuando y siempre es tema por cuestiones problemáticas. ¿Por qué la Constitución solamente es una sugerencia por momentos? Nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con la última parte del episodio de hoy. Ya venimos. Les voy a contar una historia que tiene que ver con el origen de esa frase, esa pregunta que repetimos al inicio del programa y que surgió durante la entrevista sobre la Constitución como un listado de sugerencias. Es una frase que surgió de una anécdota. Corría el año 2013, cuando la Corte estaba en el centro de la discusión nuevamente por un cruce muy fuerte que había entre el oficialismo en el gobierno en aquel entonces y la oposición por la reforma al Consejo de la Magistratura. Querían que se votara a los consejeros de la Magistratura, que es el organismo que designa, que toma examen y propone al Poder Ejecutivo los nombres de los jueces para que el Poder Ejecutivo elija de esa terna y mande a convalidación del Senado. Un mecanismo bastante
bastante complejo, pero que debería funcionar primero de determinada forma antes que decir no funciona, que la gente vote y a otra cosa. Eso era lo que se discutía. Hubo marchas multitudinarias, marchas nocturnas, una vigilia frente al Congreso, toda la parafernalia a la que estamos acostumbrados en la Argentina cuando hay esta clase de agitación política en torno a algo que surgía de la Constitución y porque estábamos todos expectantes de qué iba a hacer la Corte, y llegó un momento que más que qué iba a hacer la Corte empezó a correrse a la hora de cuándo lo iba a hacer, porque ya dábamos por sentado por cómo se iba perfilando la ley que era imposible que la Corte no la declarara inconstitucional. Los diputados y los senadores también lo sabían, y sin embargo avanzaron y se sancionó la ley. En una de esas charlas con periodistas que tenía el doctor Carlos Fait, cuando bajaba del coche y se dirigía al ingreso del Palacio de Tribunales, Carlos Fait, por aquel entonces decano, ministro de la Corte Suprema de Justicia, el único que venía desde el año 83 y próximo a jubilarse, se jubilaba el 11 de diciembre de 2015. En aquel entonces, en el 2013, un colega finalmente le pregunta en esos tránsitos ¿por qué creía que... ¿Y por qué avanzan igual? ¿Por qué el poder político avanza igual si sabe que esta ley iba a ser declarada inconstitucional? A lo cual Fait, en una suerte de latigazo, responde corto, conciso, al pie. Joven, en la República Argentina la Constitución es un listado de sugerencias. Y siguió su camino mientras alguna risa se escuchó hasta que, obviamente, nos pusimos a pensar en lo que había dicho un ministro de la Corte. Y queda flotando esa sensación. No me extiendo más porque no hay forma de poder decorar aún más la sabiduría de una respuesta tan breve con un monio para dejarla como presente y tenerla de recordatorio por la negativa. No debería ser un listado de sugerencias. Por lo pronto, y más que una vez, pareciera que lo es. Yo me despido, hasta la próxima. Esto es Más Complejo, esto es el canal de la ciudad. Nos vemos en la próxima.